Bienvenido de nuevo. Nos acompaña otra vez Said Mohammed Marandi, profesor de la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Gracias por volver a acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Glenn. Siempre es un honor. Bueno, quería preguntarte sobre las amenazas que se han hecho contra Irán. Pero antes de llegar a eso, también he visto esas fotos y videos espeluznantes que están saliendo de Siria. Parece que ha habido una presencia renovada de combatientes del ISIS, y también estamos viendo videos e imágenes de kurdos siendo masacrados. La cobertura mediática no ha sido muy buena al respecto, así que me preguntaba si podrías arrojar algo de luz sobre lo que realmente está ocurriendo allí. Bueno, no es algo muy sorprendente. En última instancia, estaba claro que el régimen de Damasco, que es Al-Qaeda, formado por antiguos miembros de Al-Qaeda, ISIS y otros grupos similares, no toleraría a las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos. Ya hemos visto lo que han hecho en la costa con otras minorías, los alawitas y los cristianos, y en el sur con los drusos. Así que las imágenes que llegan de Siria, aunque muy inquietantes, no son sorprendentes. Lo más importante, creo, es que Estados Unidos no apoyó a su aliado. Y eso, por supuesto, vuelve a demostrar algo que los iraníes han estado diciendo a los kurdos en Irak y Siria muchas veces, que Estados Unidos simplemente no es un socio fiable. Y que incluso si estás vinculado a Estados Unidos y le eres fiel, cuando llegue el momento, te abandonarán. Lo vimos cuando el ISIS estaba tomando el control de Irak. La ciudad de Erbil, donde se encontraba el gobierno kurdo local en el norte de Irak, estaba a punto de ser capturada. El gobierno pidió apoyo a Estados Unidos y Obama se negó. Cuando la ciudad estaba a punto de caer, hicieron una llamada desesperada al general Soleimani y él envió de inmediato tropas. Nasrat Hamasi munició la ciudad. Así que Estados Unidos, cuando llega el momento, traiciona muy fácilmente a sus socios en esta región. El único socio que no traicionará, por supuesto, es al régimen israelí. Todo se hace más o menos por ellos. Pero ahora las noticias que llegan desde Siria dicen que todos los prisioneros del ISIS han sido liberados. Miles de ellos están ahora en libertad. Y está claro lo que eso significa. Habrá una inestabilidad mucho mayor en Siria y posiblemente en Irak. Ahora bien, dado que tanto Jolani como los grupos kurdos en la parte nororiental de Siria están aliados con Estados Unidos, no está claro qué bando liberó a estos miembros del ISIS. Pero en cualquier caso, quien quiera que los haya liberado está alineado con Estados Unidos. Eso es seguro, porque ambos bandos en esta lucha están ahora en el campo estadounidense. Así que la pregunta es, ¿por qué se liberó a las tropas del ISIS? ¿Y qué proyecto tienen por delante estos miembros del ISIS para llevar a cabo? Mencionaste Irak antes, en relación con que Estados Unidos no prestó ayuda la última vez, pero parece que hay cierta, si no pánico, al menos algunas precauciones que están tomando los iraquíes, ya que ahora están asegurando la frontera con Siria. ¿Es posible que estas fuerzas yihadistas, respaldadas por Estados Unidos, es decir, el ISIS, se extiendan hacia Irak o irán en la otra dirección hacia el Líbano? ¿Qué crees que será la consecuencia de esto? Bueno, dado que ISIS y Al-Qaeda nunca han actuado contra el régimen israelí, ni tampoco contra la OTAN o Turquía, lo único que se me ocurre es Irak, posiblemente Irán, Siria y Líbano. Sabemos que Jolani ha estado esforzándose mucho por ejercer presión sobre Hezbollah en coordinación con Estados Unidos. Y también sabemos que Estados Unidos está descontento con los resultados electorales en Irak.
porque en las recientes elecciones parlamentarias allí, los aliados de Irán obtuvieron muy buenos resultados. La participación fue alta, inesperadamente alta, al menos para muchos. Al parecer, las encuestas realizadas de antemano ya indicaban que la participación sería elevada, y los aliados de Irán lo hicieron mucho mejor que en el parlamento anterior. Así que algunos creen que esta fuerza del ISIS, o estos miembros del ISIS, podrían ser utilizados para ejercer presión no solo sobre Líbano, sino también sobre Irak, de modo que el gobierno iraquí no se incline más hacia Irán. Bueno, ¿qué significa esto para Irán? ¿Cómo responderá, supongo, a esto? Obviamente no tiene la misma presencia en Siria que tenía en el pasado, pero sí tiene aliados tanto en Líbano como en Irak. Entonces, ¿esto implicará de algún modo a Irán o no por el momento? Bueno, Irán sí tiene una enorme capacidad de misiles y drones, como vimos durante la guerra de 12 días. También los ha utilizado en el pasado contra el ISIS en Siria, así que esa es una posibilidad para el futuro. Pero, como señalas correctamente, Irán ya no tiene presencia en Siria. La presencia de Irán allí fue para luchar contra el ISIS, e Irán y sus aliados derrotaron al ISIS. Después de esa derrota, Trump asesinó al general Soleimani. Si recuerdas, hubo una famosa portada de Newsweek que mostraba al general Soleimani con el titular que decía que estaba destruyendo al ISIS. Por eso Irán estaba allí en primer lugar, para deshacerse de esos extremistas. Pero ahora que Irán ya no está, y un gobierno aliado con el ISIS está en el poder, la situación va a ser muy diferente. Así que lo único que Irán puede hacer, si las cosas se ponen muy mal en un frente determinado, es utilizar su capacidad de misiles y drones. Pero también ayudará sin duda a sus aliados en Líbano e Irak a protegerse. También hay que tener en cuenta que hay un número muy grande de personas en Siria que siempre han estado afiliadas o asociadas con Irán, más de 150,000. En este momento los iraníes no están implicados, pero existe la posibilidad de que si el ISIS se vuelve extremadamente peligroso o amenaza la seguridad nacional de Irán o de sus aliados, Irán cambie su posición. Por el momento, sin embargo, no veo a Irán muy implicado en lo que está ocurriendo. Sin duda está observando de cerca. Pero creo que lo más importante que se desprende de todo esto es que estos miles de militantes del ISIS fueron liberados por aliados estadounidenses. Por mucho que se mire, los aliados estadounidenses liberaron a estas personas. Sí, bueno, ha habido mucho esfuerzo por rehabilitar, o rebranding, probablemente sea una palabra más adecuada, a Sholani. Pero sí, creo que va a ser difícil hacer de esto la base de un gobierno estable, próspero y unificador. En cuanto a lo que le espera a Irán, parece que las protestas y disturbios terminaron hace algún tiempo, y la oportunidad para que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán mientras existía una sensación de caos o inestabilidad parece haber pasado. No obstante, los objetivos de cambio de régimen siguen ahí. Trump incluso mencionó la necesidad de un nuevo liderazgo en Irán, diciendo que esa era su decisión. Y también vimos amenazas de Lindsey Graham sobre matar realmente al líder, Khamenei. Creo que usó la expresión de que quería que Estados Unidos desatara el infierno sagrado, lo cual es una terminología interesante. Entonces, ¿cómo crees que responderá Irán a estas amenazas? Bueno, Irán ve todo este episodio como una conspiración conjunta entre Estados Unidos e Israel, en la que la inteligencia británica estuvo definitivamente implicada, y es posible que la inteligencia francesa también lo estuviera. Comenzó con una caída repentina de la moneda iraní de entre un 30 y un 40%, y estaba claro que los estadounidenses estaban manipulando la moneda desde los Emiratos Árabes Unidos, la zona kurda de Irak e incluso desde la ciudad de Herat en Afganistán.
Dado que hubo una escasez repentina de dólares para los iraníes, la moneda iraní se desplomó debido a la alta demanda y la falta de divisas. Luego, de repente, justo después, hubo pequeñas manifestaciones que fueron pacíficas durante un par de días. No hubo detenciones. Pero entonces tuvimos esta repentina infiltración de alborotadores y terroristas que estaban muy bien entrenados. Muchos de ellos habían sido financiados desde el extranjero a través de Bitcoin y otros medios. Recibieron formación en línea y algunos también habían viajado al extranjero para entrenarse. Gradualmente, las protestas se fueron apagando. A medida que la violencia empeoraba, los manifestantes se fueron disolviendo. En las últimas fases de los disturbios quedaban sobre todo los alborotadores, junto con algunos jóvenes de los barrios que buscaban emoción y gente corriente que caminaba por las calles. Estos alborotadores disparaban a la policía desde entre la multitud, atacaban comisarías y mataban a los agentes que había dentro. Atacaron bases militares, tomaron un par de pequeñas bases en Teherán. También destruyeron muchos autobuses, tanto públicos como privados, así como propiedades privadas, ambulancias y un gran número de camiones de bomberos. Eso fue porque querían que los incendios se propagaran. En esos incendios murieron personas. En una clínica, una joven enfermera fue quemada viva. En una mezquita, rodearon a 2 jóvenes y los quemaron vivos. Estos alborotadores y terroristas disparaban a la gente al azar. Un amigo mío, médico, dijo que la mayoría de las personas a las que operó habían recibido disparos de pistola a corta distancia. Y estaba claro que los disparos no provenían de la policía, sino desde dentro de las multitudes. Así que estas personas querían caos, destrucción y muerte para justificar la guerra. La moneda se desplomó, comenzaron los disturbios, y luego hubo una repentina movilización de los medios occidentales, e incluso personas como AOC, la supuesta progresista, y Levin. Ambos decían, ya sabes, todos los bandos decían que deberíamos ayudar al pueblo iraní. Así que la creencia aquí es que esto fue una conspiración urdida durante la campaña de Año Nuevo, cuando Netanyahu fue a Florida y se reunió con Trump. Bueno, si miras CNN o Fox News, parece haber un consenso entre demócratas y republicanos de que el objetivo de Estados Unidos en Irán es llevar la libertad y la democracia al pueblo iraní, liberarlo de su gobierno. Sin embargo, una visión más cínica apunta al modelo sirio, simplemente instalar un gobierno que sirva a los intereses estadounidenses en la región. Entonces, ¿cuál crees que es el objetivo final aquí respecto a Irán? ¿Es económico? Se trata solo de un cambio de régimen, de poner a otro Shah, alguien que pueda controlar un Irán unificado bajo su mando, respaldado por Estados Unidos como instrumento de poder. ¿O eso no es posible? En otras palabras, sería el objetivo hacer lo que parece estar previsto para Siria, la desintegración del país, fragmentándolo en diferentes partes. Porque se han planteado ambos objetivos en los medios como posibles escenarios de lo que podría hacerse contra Irán. Me preguntaba cuál es tu opinión al respecto. Creo que está bastante claro. En primer lugar, admitieron que el Mossad estaba sobre el terreno, y obviamente también había otras agencias de inteligencia allí. El propio Mossad publicó un comunicado en persa diciendo que estaban sobre el terreno con los alborotadores, o lo que ellos llamaban los manifestantes. El exdirector de la CIA también afirmó que el Mossad estaba sobre el terreno con esos alborotadores. Y el Canal 14 de Israel hizo un reportaje y publicó un tweet diciendo básicamente que un país extranjero, o varios países extranjeros, introdujeron grandes cantidades de armas y que por eso murieron cientos de agentes de policía y de seguridad. Así que están reconociendo el asesinato masivo de agentes de policía, al menos más de 300 agentes de la ley y de seguridad.
Y si, por ejemplo, miras a Estados Unidos y multiplicas, digamos, la población, dado que la población de Irán es aproximadamente una cuarta parte de la de Estados Unidos, eso equivaldría a que entre 1.200 y 1.500 agentes de policía en Estados Unidos fueran asesinados en 2 días. Imagina cuál sería la respuesta. En Estados Unidos hubo una joven que estaba en su coche girando a la derecha y entonces le dispararon en la cara. Y al menos la mitad del país, aproximadamente, y el propio Trump, dijeron que el agente de ICE estaba justificado al dispararle en la cara porque era lo suficiente a la derecha, sea lo que sea que eso signifique. Pero en Irán han matado a cientos de personas. Y aún así, los medios occidentales insisten en que todos eran manifestantes pacíficos, cientos de agentes y muchas personas inocentes también. Así que aunque tenemos pruebas de los propios medios occidentales que afirman que se trataba de manifestantes pacíficos y que la policía simplemente estaba disparando contra gente corriente, los israelíes no están de acuerdo. Básicamente están asumiendo la responsabilidad. Creo que la suposición era que esperaban tener mucho más éxito. Lo que ocurrió, y creo que sorprendió a los israelíes, a los estadounidenses y a los británicos, fue que los iraníes de repente, el jueves por la noche, cuando la situación se estaba poniendo muy mal, contraatacaron. Los verdaderos disturbios, las muertes y la destrucción ocurrieron el jueves y el viernes por la noche. Las cifras del jueves por la noche fueron mucho mayores. El viernes por la noche, las cifras en todo el país fueron mucho más bajas, aproximadamente un tercio de las del jueves por la noche, pero fueron muy, muy violentas. Así que el jueves por la noche los iraníes cortaron Internet y literalmente, en menos de 24 horas, las cifras cayeron rápidamente. En unas 36 horas, o incluso menos, quizá 28 horas, todo terminó. Creo que no esperaban que Irán cortara Internet. Luego, los iraníes también lograron bloquear las conexiones de Internet de Elon Musk con los distintos grupos dentro de Irán, y eso les sorprendió. Como se quedaron sin liderazgo, porque estaban siendo coordinados desde el extranjero, se indicó a los distintos grupos que se dirigieran a diferentes lugares. La policía estaba en un lado de la ciudad y se les ordenó ir a otro. Por ejemplo, se enfrentaban a la policía en una zona, luego se marchaban y prendían fuego a un mercado en otro lugar. En Rasht destruyeron un mercado entero, 10, 11, 12 tiendas, todas desaparecidas. Así que cuando cortaron las comunicaciones fue como un pollo sin cabeza. La violencia intensa del viernes por la noche fue llevada a cabo por aproximadamente un tercio de las personas que participaron el jueves, pero luego simplemente se desvaneció. Desde el sábado de la semana pasada no hemos tenido más disturbios ni violencia. Quiero decir, en Internet oigo todas esas tonterías. Ahora incluso dicen que se están usando armas químicas, pero desde el sábado pasado las cosas han estado tranquilas. Pero el punto que quería destacar es que en Irán hay diferentes grupos y esos grupos se odian entre sí. Está la organización terrorista MEK, que es extremadamente impopular en Irán. Son las personas que, mientras Saddam Hussein invadía nuestro país, lanzaron una insurrección militar contra él. Luego fueron a Irak y lucharon por Saddam Hussein contra su propio país. Así que este es uno de los grupos claves sobre el terreno en Irán. ¿Va a ser popular alguna vez? Por supuesto que no. Lucharon por el enemigo del país. Luego están los monárquicos, el hijo y el nieto de dos monarcas que fueron muy impopulares en Irán, cuya familia robó miles de millones de dólares cuando abandonaron el país y que recientemente fueron a Israel, visitaron el Muro de las Lamentaciones y, lo más importante, pidieron a Trump que atacara el país. ¿Va la gran mayoría de los iraníes a apoyar que Estados Unidos bombardee Irán? Por supuesto que no. Así que tenemos a los mujahidines del pueblo, MEK, que son muy impopulares. Tenemos a Reza Pahlavi, que no tiene credibilidad, es muy impopular y no es una persona muy inteligente.
Tiene muchos problemas familiares que hacen que la gente se burle de él. Y luego están los grupos takfiríes, restos del ISIS y esas personas de la frontera entre Pakistán e Irán que han estado activas. Y tienes a los grupos separatistas kurdos. ¿Cuál de estos grupos tendría alguna vez apoyo popular en Irán? Ninguno. Así que lo que están haciendo Estados Unidos y el régimen israelí es utilizar una mezcolanza de diferentes grupos que no pueden llevarse bien entre sí. Todos ellos son impopulares entre la gran mayoría de los iraníes y solo quieren causar daño y destrucción. Así que digamos, hipotéticamente, si la República Islámica cayera, eso no conduciría a un país unido, porque ninguno de estos grupos tiene credibilidad. Así que la suposición, creo yo, es que el objetivo, mi suposición, es desmembrar el país, dejar que el país se derrumbe. Y creo que eso está en línea con los intereses del régimen israelí, como hemos visto en Siria, como hemos visto en Irak, donde intentaron debilitar la autoridad central después de la invasión y crear una constitución que no permitiera que Irak fuera muy fuerte. Creo que todo el objetivo del régimen israelí es fragmentar los países de la región, Asia Occidental, África del Norte, para poder dominar por completo. Creo que está claro que cuando se utilizan grupos impopulares, takfiríes, ISIS, separatistas kurdos, grupos terroristas, los muyahidines del pueblo MEK, que lucharon por Saddam Hussein contra su propio país, y el hijo del Shah pidiendo el bombardeo del país, ninguno de ellos es creíble. Y por lo tanto, creo que el objetivo es simplemente desestabilizar el país, encontrar una excusa para atacar y bombardear Irán, y luego, si logran imponerse, seguir bombardeando Irán como el régimen israelí bombardeó Siria. Pero lo que vimos el lunes pasado fue muy interesante. Durante los disturbios vimos muchas contramanifestaciones contra los alborotadores y fueron mucho más grandes en las distintas ciudades donde ocurrieron los disturbios. Luego, el lunes pasado, tuvimos un día nacional de manifestaciones contra los alborotadores y fueron masivas, realmente sin precedentes. En Teherán había entre 2,3 y 3 millones de personas. Y cuando me iba, porque fui, la gente seguía intentando llegar. Estaban atrapados en el tráfico. Fue increíble. Tardaron un par de horas en llegar y otro par en volver. Mucha gente está pasando dificultades, tenemos sanciones. Aún así, muchas personas fueron allí y pasaron medio día, aunque era un día laborable, no un fin de semana. Así que hubo estas enormes manifestaciones a favor de la República Islámica, de la Constitución y de las instituciones del Estado en todas las ciudades. No fue solo un lugar al que acudiera gente de otras ciudades. Cada ciudad tuvo su propio evento. Las multitudes fueron quizás sin precedentes. Y está bastante claro que el sentimiento popular está con la República Islámica. Eso no significa que todos esos millones de personas, quizás decenas de millones en todo el país, que salieron a las calles, compartan una misma visión del futuro. Algunos puede que no voten, otros votarán por un partido, otros por otro. Pero en cualquier caso, fue un voto de confianza en el Estado y una condena a los alborotadores. Se retransmitió en directo por distintos canales de televisión y radio. Press TV, por ejemplo, ofreció una cobertura continua durante todo el día en Teherán y en otros lugares. Al Jazeera estuvo allí, RT estuvo allí, CGTN y CCTV también, los medios turcos igualmente. Al Mayadin también estuvo presente. Así que estaba más claro que el agua de qué lado estaba la gente. Pero una vez más, los medios occidentales siguieron repitiendo la misma narrativa. Y estaban utilizando, por cierto, los medios occidentales, después de esas manifestaciones masivas del lunes, empezaron a usar esas imágenes cuando hablaban de los alborotadores y de los llamados manifestantes. Y digo llamados porque los alborotadores y los manifestantes no eran lo mismo. Los manifestantes eran pacíficos. Cuando protestaban, no se arrestó a nadie. Los alborotadores, bueno, esa era una historia completamente diferente. Justo ahora estaba viendo la televisión iraní antes de nuestra conversación
y sacaron a una mujer que había recibido un disparo en la cara por parte de los alborotadores. Su marido estaba justo a su lado. Creo que usaron una escopeta de perdigones y tenía todo tipo de fragmentos en la cara. Ella y su marido dijeron que la persona que le disparó era muy profesional. Le disparó a ella y también le disparó a él. No vi todo el suceso porque me estaba preparando para hablar contigo, pero creo que también disparó al marido. El marido dijo que el tirador estaba muy tranquilo y era muy profesional y que sabía exactamente lo que hacía. Esto ocurrió en el barrio de Narmak, en el este de Teherán. En cualquier caso, la cuestión es que los medios occidentales siguen fingiendo que todo fue pacífico, como si hubiera unos manifestantes pacíficos caminando por la calle y el Estado simplemente los hubiera acribillado. Esa es la narrativa que quieren, porque es la narrativa que les conviene. Y es una narrativa en la que en los medios de comunicación convencionales pocos se resistirán, porque quienes están en la corriente principal, normalmente los que se oponen a la guerra, lo que hacen es decir, sí, son malvados, pero no los bombardeemos. Maduro es malvado, pero no ataquemos al país. Y considero que estas personas son igual de malvadas, si no más malvadas y dañinas que los neoconservadores, porque de forma indirecta legitiman o intentan legitimar la guerra al demonizar al otro bando. Mientras que en realidad los verdaderamente siniestros son los que imponen sanciones, ya sea a Irán o a Venezuela. Los siniestros son los que envían terroristas o bombardean barcos de quién sabe si son pescadores o contrabandistas. Nadie lo sabe. Y así sucesivamente. Pero en cualquier caso, la cuestión es que los medios occidentales seguirán con la misma narrativa. La realidad es que este ha sido un episodio muy doloroso. Muchas personas murieron y muchas otras resultaron heridas. Pero en última instancia, creo que las manifestaciones del lunes pasado demostraron que la nación está muy unida. Y esa es probablemente una de las razones. Es decir, creo que hay dos razones por las que los estadounidenses son cautelosos a la hora de atacar a Irán. Primero, vieron las enormes protestas contra los disturbios en todo el país. Y segundo, según tengo entendido, los iraníes han informado a los estadounidenses por múltiples canales de que si lanzan un ataque contra Irán, eso significaría una guerra total. Y si tenemos una guerra total, eso significa que no habrá más petróleo ni gas de esta parte del mundo para los mercados globales. Y creo que está claro que eso llevaría a un colapso económico global. Y probablemente eso es lo que ha hecho que los estadounidenses sean muy cautelosos. Pero aquí en Irán, nadie cree nada de lo que sale de Washington, ni de los periodistas o medios cercanos a la Casa Blanca. En primer lugar, porque Trump es inestable, cambia constantemente de opinión. Acabamos de ver su carta en la que les decía a los noruegos, ahora que no me habéis dado un premio, me voy a volver más belicista y voy a matar a más gente. Quiero decir, ese es Trump. Así que los iraníes se están preparando, y están preparados para lo peor. Se están preparando para ataques importantes contra objetivos en toda la región. Y esos pequeños países que tienen bases estadounidenses, los iraníes los consideran cómplices. Y eso no augura nada bueno para ninguno de ellos. En cuanto a la cobertura mediática, vi algunos reportajes extraños. Había fotos de algunos líderes políticos iraníes caminando con los manifestantes, y eso se presentó como, mira, el liderazgo político ya está desertando en cierta medida. Están cubriéndose las espaldas, mostrando lealtad a los manifestantes. Pero los manifestantes no eran antigubernamentales. Como dijiste, se trataba de las marchas por la unidad que tuvieron lugar después. Así que, o no lo saben, o están siendo engañosos. No estoy seguro de que es peor, pero en cualquier caso, no fue una buena cobertura de lo que estaba ocurriendo. Y también tengo que destacar que las manifestaciones que vimos el primer y segundo día especialmente transcurrieron de forma pacífica.
El gobierno lo afirmó y también lo hicieron el presidente, el líder, el portavoz del gobierno y otros, incluido el presidente del Parlamento. Todos dijeron que las quejas, las preocupaciones y las protestas de los manifestantes eran legítimas. Así que debemos separarlos completamente de los alborotadores y los terroristas que salieron a las calles más tarde, que reunieron a algunos jóvenes, adolescentes, a su alrededor, lo cual considero que fue en sí mismo un acto muy delictivo. Y hay pruebas. Es evidente. Publiqué imágenes en mi cuenta de Twitter que muestran tomas desde dentro de las multitudes. Hay muchas imágenes de ese tipo. También he subido clips en los que abatieron a agentes de policía y golpearon a hombres corrientes que caminaban por la calle. Los capturan y los matan. Intentaban causar el máximo daño y caos, matar al mayor número posible de personas, porque querían preparar el terreno para un conflicto militar. Y como dije, los incendios estaban fuera de control, y cada vez que un camión de bomberos se dirigía hacia allí lo destruían. Algunos de esos camiones de bomberos son muy caros. Y bajo sanciones no es fácil para Irán comprar tantos camiones de bomberos otra vez. Pero en cualquier caso, los manifestantes son una cosa, los alborotadores son otra, y tienes toda la razón. Los funcionarios del gobierno participaron en esta marcha del domingo. Estaban participando en esas enormes multitudes, esos mares, ya sabes, el mar de gente en Teherán, que según escuché, Musk intentaba afirmar que era IA o algo así. Pero ya sabes, eso simplemente no es posible. La gente estaba allí, la gente lo vio, hubo una cobertura continua. Los estadounidenses, ya sabes, no pueden ocultar eso. Lo que dijiste antes, sin embargo, y creo que esto es muy importante, es que no hay nadie que unifique esencialmente a quien llevaría a cabo el cambio de régimen. Ahora bien, creo que eso es muy importante porque podría verse como un indicador de intención. Es decir, si hay alguien que realmente quiere un cambio de régimen, pero lo hace, digamos, por las intenciones altruistas que sugiere, llámame escéptico. Pero supongamos que fuera así, entonces habría hecho falta alguien realmente capaz de unificar y estabilizar Irán después. El hecho de que existan todos estos grupos diferentes que no se llevan bien es, creo, un buen indicador de que el objetivo no sería crear un Irán estable y próspero, sino más bien uno al que se pueda quebrar y fragmentar. Ahora bien, si ese es el objetivo, uno esperaría que las personas que participan en estos disturbios se lo pensaran dos veces, porque he visto, bueno, como tú dijiste, que están muy dispersos. Algunos de ellos, por supuesto, hablan de restaurar la monarquía, lo cual cuesta creer que tendría mucho apoyo. Pero incluso la ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2003, Shirin Ebadi, dijo, en el espíritu del Premio Nobel de la Paz, que Estados Unidos debería emprender una acción militar contra su propio país. Esto es, ya sabes, si sus objetivos son altruistas, si realmente creen que el poder militar de Estados Unidos puede llevar la libertad y la democracia, entonces supongo que deberían analizar qué sería realmente posible dentro de esa visión suya, porque no parece muy probable, como decías. Pero sí, déjame hacerte una última pregunta. ¿Cómo ves la probabilidad de una guerra con Irán en este momento? Porque, como mencionabas, esto podría haber asustado a los estadounidenses, el hecho de que no lograran sembrar las divisiones necesarias. Pero también está la preocupación sobre cómo podría Irán responder. Es difícil de decir. Y por cierto, creo que esto dice todo lo que necesitamos saber sobre el Premio Nobel de la Paz, no solo este año, cuando hay un venezolano pidiendo el bombardeo de su propio país, sino también porque la ganadora iraní del Premio Nobel de la Paz de hace años está exigiendo lo mismo. El Premio Nobel de la Paz siempre fue una herramienta del Imperio Occidental. De vez en cuando se lo habrán dado a alguien decente, pero solo para mantener la credibilidad.
Los noruegos están profundamente integrados en el imperio. Por supuesto, ahora lo que ocurra con el imperio, con Groenlandia y con la guerra en Ucrania, y qué tipo de mapa veremos cómo se desarrollarán las cosas en Europa dentro de 2 o 3 años, es otra cuestión completamente distinta. Pero creo que en Irán se da por hecho que habrá un ataque, una ofensiva, una guerra. No digo que eso vaya a suceder necesariamente, pero los iraníes no van a arriesgar nada. No van a mostrarse complacientes en estas circunstancias. Al fin y al cabo, la guerra de 12 días, el ataque relámpago, tomó a Irán por sorpresa, y los iraníes quieren asegurarse de que eso no vuelva a ocurrir. Y por cierto, Glenn, las capacidades de Irán frente a Estados Unidos son mucho mayores que sus capacidades frente a Israel. E Irán derrotó a los israelíes, a pesar de haber sido tomado por sorpresa. ¿Por qué digo eso? Porque bueno, ante todo, los israelíes perdieron la guerra. Fueron ellos quienes buscaron un alto el fuego. Steve Bannon lo señaló al día siguiente, diciendo que la verdadera historia era que los israelíes estaban en apuros, especialmente en los últimos días, y necesitaban un alto el fuego. Estados Unidos presionó para conseguir ese alto el fuego, mientras que Irán nunca lo pidió. Pero ¿por qué las capacidades militares de Irán están mucho más dirigidas contra Estados Unidos que contra el régimen israelí? Porque durante décadas, Irán se ha estado preparando para la guerra contra una invasión y la hostilidad de Estados Unidos, especialmente desde que Estados Unidos ocupó Afganistán e Irak. Si lo recuerdas, un alto funcionario estadounidense dijo una vez, "Los hombres de verdad van a Teherán". Irán fue constantemente amenazado. Todas las opciones están sobre la mesa, era una frase que muchos líderes estadounidenses solían usar. Eje del mal. Sí, el eje del mal. Así que Irán empezó a construir bases subterráneas de drones y misiles en aquel entonces. Los misiles de largo alcance que vimos utilizados durante la guerra de 12 días pueden emplearse contra los estadounidenses y contra los israelíes, pero los misiles de alcance medio y corto, así como los drones de alcance medio y corto, son mucho más numerosos y mucho más fáciles de mover, almacenados en muchas bases diferentes profundamente bajo tierra. Todos están orientados hacia el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Así que el poder de fuego que Irán ha preparado para una posible guerra con Estados Unidos es enorme. Y el Golfo Pérsico no es muy ancho. Y es una situación muy delicada. Tienes todo ese petróleo y gas que salen del Golfo Pérsico, y luego, por supuesto, Ansarullah tiene mucha influencia en el Mar Rojo. Los vimos derrotar a los estadounidenses y están mejorando su tecnología y sus capacidades mientras hablamos. Los aliados de Irán también se han fortalecido en Irak. Así que si Irán quiere detener el petróleo y el gas, tiene la excusa, porque todos los Emiratos, Qatar y los demás tienen bases estadounidenses. Si Estados Unidos ataca, son cómplices. Por lo tanto, para que Irán destruya todos los intereses estadounidenses en Asia Occidental y el petróleo y el gas que se utilizan a diario para mantener la economía global, le resultaría muy fácil hacerlo. Y hay tantas capacidades que Irán ha estado desarrollando en todo el sur del país, el suroeste y el sur, que podrían actuar en cuestión de horas. En mi opinión, si hay una guerra, países como los Emiratos y Qatar caerán muy rápidamente porque tienen poblaciones muy pequeñas. Y la gran mayoría de las personas que viven en estos diminutos países son extranjeras, muchas de ellas siervos por contrato. Puede que incluso tomen el control del país. Podría convertirse en un país no árabe o en países no árabes. Así que lo que Irán puede hacer a los israelíes es una cosa. Lo que Irán puede hacer en el Golfo Pérsico, el Océano Índico, el Mar de Omán y el Mar Rojo es algo completamente distinto. Y si estalla una guerra, la economía global se derrumbará. Y ya de por sí, la economía mundial está en muy mal estado.
Creo que será entonces cuando los seguidores de MAGA buscarán a Trump, porque ahora mismo MAGA básicamente ha dejado de lado todos sus principios. Ahora puedes disparar a mujeres blancas en la cara. No pasa nada. Ahora puedes ser un belicista, y todo lo que haya hecho Epstein está bien. Ya no es un problema. Pero cuando los seguidores de Trump, los más acérrimos, ya no puedan pagar la gasolina en la gasolinera, y cuando sus negocios quiebren, entonces creo que Trump se sentirá muy diferente respecto a iniciar un conflicto con Irán. Gracias. Pero en realidad, déjame hacer una última pregunta. He oído algunos rumores sobre Starlink, de Elon Musk, que cuando se desconectó, también hubo especulaciones de que Irán podría haber recibido alguna ayuda de Rusia. ¿Has oído algo sobre esto o sabes algo al respecto? He oído esto, pero no lo sé. No tengo ni idea de cómo se hace. Obviamente, China es ahora el país más avanzado tecnológicamente del mundo, y es posible que hayan tenido algo que ver con ello. Puede que ayudaran a los rusos, que luego ayudaron a los iraníes, o quizá ayudaran directamente a los iraníes. O tal vez los rusos, tras años de conflicto con la OTAN en Ucrania, lograran algún avance tecnológico. O quizá fueran los científicos iraníes. No lo sé, pero fuera lo que fuera, creo que realmente sorprendió a Estados Unidos. No hay duda de que Irán, Rusia y China se están acercando cada vez más. Y está claro por qué. Porque los estadounidenses están amenazando a todo el mundo. Y Trump, ya sabes, su carta al líder noruego es una muestra de hacia dónde se dirige Estados Unidos. Así que no creo que las políticas de Trump vayan a acabar bien para nadie. Estoy convencido de que, desde luego, no van a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Make America great again. No, pero creo que algunos europeos seguirán apoyándole. Supongo que también viste el mensaje que Trump publicó de Macron. Se suponía que era un mensaje privado en el que decía algo así como, estamos todos contigo en tus políticas contra Siria e Irán. Pero, la verdad, no entiendo la parte de Groenlandia. Es como si esperaran que si muestran suficiente lealtad, él perdonará a los europeos. Sí, básicamente lo que decía el presidente francés era, mira, hemos destruido Siria juntos, podemos bombardear Irán juntos, pero deja Groenlandia en paz. Bueno, uno, creo que en estos crearse un espacio seguro para sí mismo, están ignorando que han contribuido a alimentar el monstruo, que también irá a todos. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Gracias, Glenn. Ha sido un placer. Muchas gracias. Espero que veáis de amigos.